Bienvenidos a Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial, dado que nos encontramos en la casa de uno de los más prestigiados juristas y filósofos del siglo XX en el Perú, y quien además es una persona que con el conocimiento, el profesionalismo, el bagaje intelectual y la producción con la que ha aportado al crecimiento y engrandecimiento de la ciencia del derecho, no solamente es conocido dentro del ámbito nacional, sino que además su nombre ha traspuntado las fronteras. Me estoy refiriendo al profesor Carlos Fernández Cesarego, a quien damos la más cordial bienvenida a nuestro programa el día de hoy en Referente Jurídico. Doctor Fernández Cesarego, bienvenido a nuestro programa en la Academia de la Magistratura. Es un honor. Muchas gracias. El honor es para mí, que hayan tenido la deferencia de recordarme como uno de los que ha trabajado con pasión en la ciencia jurídica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos de frente al grano para poder llevar a cabo esta conversación que ya se nos antoja bastante interesante. El derecho es su pasión, es nuestra pasión. Somos estudiantes de derecho fundamentalmente, antes que cualquier otro título, y usted lo ha demostrado permanentemente. Han de saber los televidentes que desde que nos ha recibido el doctor Fernández Cesarego aquí en su domicilio, nos ha manifestado precisamente que él continúa trabajando intensamente en una nueva producción bibliográfica. Me parece que el libro número 17, lo que da cuenta precisamente de ese gran sentido, ese gran sentimiento apasionado con la que un hombre puede dedicarle su vida a algo que lo apasiona, en este caso el derecho. Con esa misma pasión, doctor Fernández Cesarego, ¿qué es el derecho? Pero antes de intentar responder, usted ha usado una palabra precisa. Somos estudiantes de derecho permanentes. Por eso cuando me dirijo a los estudiantes les digo colegas. Ellos se sorprenden. Sí, yo soy un estudiante como ustedes. Bueno, el derecho es una filosofía, una ciencia y una técnica. Tiene tres niveles. La filosofía, que nos da los supuestos, los cimientos de la ciencia jurídica. La doctrina o la ciencia, la dogmática, que es la de los que escriben libros de derecho, son profesores, crean la doctrina y dan pie a la jurisprudencia. Y tercero, los que, beneficiándose de los supuestos que les transmite este segundo escalón, son los que ejercen la profesión del derecho, ya sea como jueces, ya sea como litigantes. Yo diría que el derecho es el conjunto de estas tres actividades. El derecho lo ha creado, podemos decir además, otra alternativa. El derecho ha sido creado por el ser humano para poder convivir. Si no hay derecho, no se convive. El derecho en sus primeros tiempos fue justamente una mezcla de lo moral con el derecho, y poco a poco fue dándose cuenta los seres humanos que necesitaban de reglas de conducta, que después hemos llamado normas jurídicas, para regular sus relaciones, entre ellos, entre su comunidad y las otras comunidades. Entonces, el derecho es una ciencia que tiene una gran trascendencia, porque es la que permite la convivencia de seres libres, buscando siempre la paz. Este es más o menos una síntesis. Una síntesis le he dado dos aspectos de lo
de lo que es el derecho, ¿no? Con esta respuesta nos viene a la memoria dos importantes personajes del siglo XIX. Por un lado, Julius von Kirchmann, lo recordará usted, en esa vieja conferencia donde él negó la condición científica del derecho, que señalaba que una palabra de legislador podía echar al tacho de basura cientos de bibliotecas de derecho. Y por otro lado, cuando Carlos Marx escribe con Federico Engels el Manifiesto del Partido Comunista, señala en 1848 que el derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en ley. Lo común que existe entre Kirchmann y Marx, a pesar de sus diferencias filosóficas y políticas, radica en el hecho de identificar al derecho única y exclusivamente como una manifestación puramente normativa, es decir, la ley. Sin embargo, como usted lo ha precisado, el derecho tiene que ver con la ley, pero la ley no agota ni constituye la totalidad del derecho, sino que hay aspectos como los fenómenos sociales, donde se desarrollan las múltiples interacciones sociales que generan conflictos, desencuentros y que obligan a la propia humanidad a tratar de introducir esas reglas de convivencia social y que luego van a ser llamadas normas jurídicas con el paso y el devenir de los siglos, y que tiene que ser estudiada desde una perspectiva ciertamente epistemológica, donde ubicamos la ciencia del derecho, que con sus técnicas y sus procedimientos metodológicos y propiamente epistemológicos aborda la totalidad del conjunto de estos conocimientos, sin entrar todavía en consideración al ejercicio del derecho, que ya es otro asunto totalmente distinto. Digamos, este es el marco que en los últimos años epistemólogos como Alberto Calzamiglia, por ejemplo, a quien usted conoce muy bien, ha venido sosteniendo respecto del derecho, pero usted ya había propuesto esta idea de una concepción integral del derecho allá por los años 40 inclusive, con esa famosa tesis. Bosquejo para una determinación ontológica del derecho. Del derecho, sí. Que cuando fue donde el editor dijo, pero este es un nombre germano. No entendió qué es eso, bosquejo para una determinación ontológica del derecho. Así que mis amigos le cambiaron de nombre, pues, para cuando salió, en el momento que salió del libro. ¿Y en qué consistía el libro? ¿Qué es lo que explicaba el libro en ese momento? La tesis tiene su origen en que yo estudié filosofía. Yo egresé de la Facultad de Letras de San Marcos. Mi vocación fue la filosofía. Llegué al segundo año de letras y tenía que escoger una profesión. Mi profesión hubiera sido ser filósofo, continuar ahí y hacer una tesis de filosofía, etc. Pero eso fue en los años 46, 47, donde ser filósofo era hacer nada para mantenerse. En la PEA, en la población económicamente activa. Claro, para crear un hogar, para sostener un hogar. Entonces escogí derecho, porque pensé en la justicia. Caramba, el valor justicia me interesó. Esta es la facultad con la que tengo mayor cercanía, pero no dejé de seguir también letras. O sea que yo estudié dos facultades. Soy egresado de la Facultad de Letras, empecé a hacer mi tesis, pero la vida me ganó, porque seguía derecho y el trabajo del derecho y mi trabajo para sostenerme y todo eso me impidió sacar una tesis. Pero yo he sido autodidacta, porque cuando estaba en letras, recién llegaban los libros de la filosofía de la existencia al Perú. Yo andaba mucho dando vueltas por la biblioteca y llegaban estos libros. Antes los libros venían cada 10 páginas cosidos. Había con un cortapapel, que así se llamaba, un objeto histórico ya, había que cortar las páginas.
porque si no, no podía leer usted 10 páginas. Entonces yo cortaba los libros que recién llegaban antes que los profesores los leyeran. ¿Y qué llegaron? Los libros de los filósofos de la existencia que escribieron entre las 2 guerras mundiales, allá por los años 30, 33, por allá. Estamos hablando de Sartre y de Heidegger fundamentalmente. De Sartre, de Heidegger, de Jaspers. Karl Jaspers. Estupendo, a mí me encanta Jaspers. Y están citados en mi libro, si usted ve las citas, están citados algunos de ellos que leí. Y me impresionó. Vaya, dije, al fin los filósofos ya no se preocupan para conocer el ser de las cosas del mundo, sino se preguntan, ¿quién soy yo? Vaya, al fin la filosofía se vuelca para conocer el ser del ser humano. Fantástico, dije, esto es lo que me apasiona, conocer a los seres humanos más que a las cosas. Y entonces me aficioné y me convertí a la filosofía de la existencia. Mi filosofía en la vida ha sido siempre, y en todos mis libros comienzo siempre con los supuestos de la filosofía de la existencia, que da un vuelco histórico, porque por primera vez el ser humano es el centro de la filosofía, como ha ocurrido en el derecho, que en el siglo XX el patrimonio, que era el centro del derecho, fue sustituido por la persona. O sea que hemos asistido a 2 vuelcos históricos en el siglo XX. Para mí el siglo XX es el siglo filosófico más intenso, creo que hasta más que de los griegos. El siglo XX fue un siglo extraordinario. Sale la filosofía de la existencia, el derecho cambia. Ya no es el patrimonio, es la persona el centro. El patrimonialismo va siendo superado lentamente por el personalismo. Bueno, con este bagaje ingreso al primer año de Derecho. Y un gran maestro, un filósofo del derecho, don Juan Bautista de la Valle, que nos enseñó medio año porque después fue embajador ante la Unión Panamericana, la antecesora de la OEA, nos enseñó medio año. Asistí a la primera clase, obvio, y el profesor de la Valle tenía una voz engolada, me acuerdo, y escarpines, todavía mantenía escarpines, y una voz engolada, y nos dijo, el objeto de estudio del derecho es la norma jurídica, como lo dice Hans Kelsen. ¿Qué? La norma jurídica. Dogmáticamente hacía. Dios santo. Pero yo que había estudiado lógica, se ve que la norma era pensamiento puro, vacío de contenido, que usted lo llenaba con cualquier contenido. El pensamiento es el pensar psicológico, el contenido del pensar y la forma. La forma es la norma jurídica. En este punto queremos entrar, pero si me permite, vamos a hacer un corte comercial en este momento para poder seguir desarrollando esta idea. Ya regresamos entonces en Referente Jurídico.